Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a estudiar al cultivo del ají dulce. Sean ustedes bienvenidos. En el día de hoy se hizo público uno de los tantos videos que estamos publicando en el canal de agrotecnologiatropical.com y nos escribe el amigo que se identifica como LR. Y nos escribe: saludos, ¿para cuándo el cultivo del ají dulce? Eso es interesantísimo porque lleva casi todos los últimos videos escribiendo exactamente lo mismo, pidiendo que hiciéramos un video sobre el cultivo del ají dulce. Y bueno, Dios concede la victoria a la constancia y por supuesto ahorita hemos decidido hacer el video sobre el ají dulce. Una cosa es cuando se graba el video y otra es cuando lo hacemos público. La razón es porque el algoritmo de YouTube favorece mucho cuando se hacen publicaciones en forma regular y no siempre uno tiene el tiempo de estar grabando continuamente video. Entonces el video los grabamos y entran en lo que llamamos cola de reproducción. Y entonces hay varios videos que están en la cola de reproducción que van a salir antes del cultivo del ají dulce. Pero al amigo que escribió pidiendo sobre el cultivo del ají dulce, que sepa que ya está grabado. Y entonces, bueno, cuando lo permita lo que llamamos la cola de videos para publicación, saldrá disponible para todo el mundo. El cultivo del ají dulce es un cultivo bien interesante. De hecho, en nuestro sitio web agrotecnologiatropical.com, el artículo que tenemos allí publicado es el artículo con mayor cantidad de visitas en todo nuestro sitio web. Y se ha mantenido así durante ya prácticamente casi 10-12 años. Este video, cuando esté disponible, lo vamos a insertar dentro de ese artículo para darle mayor peso y realce a lo escrito allí. Entonces, el primer punto que tenemos que considerar a la hora de hablar del ají dulce es qué hace que sea ají dulce o que sea ají picante. En realidad se trata exactamente de la misma especie. Lo único que cambia es un solo gen. Entonces, para que salga dulce o para que salga picante. Luego, si queremos que salga picante, viene a ser importante el contenido de esa sustancia, que se llama capsicina. El ají dulce es Capsicum frutense, igual que el ser humano es Homo sapiens. Bueno, la especie del ají dulce es Capsicum frutense. La del pimentón es Capsicum annum. El Capsicum frutense se cruza especies que son picantes de especies que no son picantes. El ají dulce se utiliza mucho, por ejemplo, en Venezuela, para hacer condimentos para las comidas. Por ejemplo, las empanadas es un plato que lleva, sobre todo cuando es con carne mechada, una suerte de guiso de carne, lleva bastante ají para darle un excelente sabor. Ahora que a los venezolanos les ha tocado recorrer el mundo, una de las cosas que más extrañan es la disponibilidad del ají dulce. Los mexicanos, por supuesto, les encanta todo picante, pero en este caso el venezolano le gusta más dulce. En Colombia existe lo que se llama el ají topito, especialmente en la costa caribeña. Todo lo que es Cartagena, Bolívar, Atlántico, Sucre, donde está Sincelejo. Tenemos unos muy buenos amigos allá que han sido asesorados por nosotros en el cultivo del ají topito. El ají topito es una especie de ají dulce, el cual se caracteriza por ser chiquitico. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos diferenciar un ají dulce de un ají picante, si nosotros estamos vendiendo ají dulce y salen algunos frutos picantes,
esos ajíes picantes le restan todo el valor comercial a todo el lote de ají. Conocemos, por ejemplo, cuando hacíamos mercadeo y le vendíamos a una red de hipermercados en Caracas, nos comentaba el jefe del área de frutas y hortalizas, que en argot de supermercados lo llaman fruer, frutas y verduras. El jefe de fruer nos comentaba que un día llegó una señora muy brava con una sopa, con un caldo, y se lo puso allí sobre la mesa. Tome su caldo, que usted me vendió estos ajíes picantes y me echó a perder la comida que le iba a hacer a todos mis invitados. Tome, aquí la tiene, y eso está perdido. Reconózcame todo el dinero que yo gasté comprando estas frutas, estas hortalizas, todo esto que le agregué a este caldo, y que se perdió el dinero porque usted no hizo una buena selección de los frutos que me vendió, en este caso del ají, y me vendió ese ají picante que hizo que esto no tenga absolutamente ningún valor. Esa fue la protesta fuerte que le hizo esta ama de casa. Entonces, ¿de dónde viene el picantés, lo picante del ají dulce? Eso viene de una sustancia llamada capsicina. La capsicina es una sustancia que generó la planta de pimentón, en este caso de ají, para defenderse del ataque de ciertas plagas, como podría ser los trits y algunos ácaros, los cuales, cuando la planta es picante, la plaga no se establece allí y prefiere irse a otros sitios, dejando la planta a salvo. Entonces es una ventaja competitiva, una defensa de la planta ante el ataque de las plagas. Esto los mexicanos les favorece enormemente porque a ellos todo les gusta picante, pero en aquellos países donde no interesa tanto lo picante, la presencia de la capsicina es un problema. Entonces eso se hereda y al heredarse, las nuevas generaciones adquieren el sabor picante. Entonces, ¿cómo es la selección? En la medida que nosotros tengamos solo frutos dulces, no vamos a tener absolutamente ningún problema. Si nosotros estamos seguros de que todas las frutas que estamos consumiendo son de ají dulce, o sea, que tenemos cultivadas son ají dulce, no vamos a tener absolutamente ningún problema. Pero basta que tengamos una sola planta que tenga ají picante y esos genes van a empezar a regarse en toda la plantación. ¿Qué sucede? En el polen de esta planta está el ají picante, los picantes. Cuando se va a la otra planta, se forma la semilla. Y en la semilla está el picante de ese polen de la semilla que lo originó. Entonces, en la zona de la placenta, ese picante tiende a acumularse. La placenta es el sitio donde están sostenidas las semillas al fruto. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable para estar seguro de que su ají no pique a nivel casero es remover esta zona, y de esa forma el ají tiene usted la certeza de que no va a ser picante, porque esa zona es la que más pica. La capsicina también puede acumularse en el resto del fruto, pero a menor concentración. Quitando con un cuchillo esa parte del fruto, ustedes remueven la mayor cantidad de picante de la fruta. Ahora esto nos conduce a las distintas variedades de ají dulce. Ya les habíamos hablado del ají dulce que se siembra en la costa colombiana, que se llama ají topito, ¿verdad? Y en Venezuela tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el ají margariteño, el ají rosita, el ají llanerón y el ají pepón que se consume en Caracas. Todos esos distintos tipos. Y el ají rosita. Distintos tipos de ají
que tienen ciertas características, particularidades en cuanto a picante, tamaño, color, olor y sabor. De todos ellos, el ají llanerón es el que tiene mayor contenido de capsaicina y donde hay que tener cuidado de que no se nos vaya acumulando tanto al momento de seleccionar los frutos que se van a sembrar. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la extracción de las semillas. Las semillas comerciales que venden no son las más indicadas para sembrar. Lo más conveniente es que el agricultor, ahorita aquí en Venezuela, que no existen empresas especializadas en este cultivo, es sacar la semilla de las frutas, lavarlas, secarlas y utilizarlas para hacer los semilleros. En el proceso de extracción de la semilla, uno agarra y huele la fruta y allí uno siente si tiene presencia o no de capsaicina antes de sacarle la semilla. Esa sería la mejor forma de estar bastante seguro de que la fruta que se esté sembrando no tenga picante. Bueno, ya hemos visto los aspectos básicos, fundamentales en el cultivo del ají, que es el del ají dulce sobre todo, que es el tema del picante, cómo hacer para evitarlo y las distintas variedades de ají. Ahora vamos a empezar a ver todo lo que es el manejo del cultivo. El cultivo del ají es muy parecido al cultivo del pimentón y del pimiento. Entonces, básicamente nosotros debemos hacer el semillero, preferiblemente en bandejas, ya que esas plantas van a tener mejor respuesta al momento de ir al campo. Es interesante en el caso del cultivo del ají que su tiempo en el semillero es mucho más lento, tanto para germinar como el crecimiento de la planta a nivel de semillero. Entonces, si una planta de pimentón está lista para el trasplante a los 35 días, en el caso del ají dulce se puede tardar de 45 a 50 días. Incluso se habla en algunos casos de que tarda más tiempo. Una ventaja que tiene el ají dulce es que el ají dulce no se pasa en el semillero. Eso quiere decir que a nivel del semillero, si no tenemos los terrenos suficientemente preparados, podemos aguantar las plantas allí y ellas se van a recuperar plenamente cuando se vayan a nivel de campo. La distancia de siembra del ají es entre 35 y 40 centímetros entre plantas y 1,5 metros entre hileras. Hay personas que incluso lo siembran a 1,20 m. Si lo siembras a 1 metro, ya van a estar demasiado apretadas. Y cuando las plantas de ají estén grandes, prácticamente va a ser intransitable en medio del cultivo. El ají normalmente no se le hace ningún tipo de tutoraje. La planta es capaz de soportar el peso de los frutos por sí misma. Sin embargo, cuando se utiliza fertirrigación, hemos conseguido que la carga de frutos es tan alta que se produce cierto volcamiento de algunas plantas. Y entonces allí justificaría hacer algún tipo de tutoraje, que pudiera ser colocar los palos y colocar las cuerdas pareadas, tal cual como se hace con el cultivo del pimentón. Las podas se limitan a quitar las ramas que están por debajo de la Y o la primera cruz y después prácticamente no necesitan ningún tipo de poda. En el caso del ají no tenemos exigencias de calibre de fruto tan alta como existe en el caso del pimentón. Por lo tanto, hacer raleos cuando las plantas están grandes para ayudar a favorecer el tamaño del fruto realmente no tiene mucho sentido. El control de plagas y enfermedades. Como el ají no es una planta mejorada genéticamente como por casas comerciales, como es el caso del pimentón, hay mucha susceptibilidad a virus. Y nosotros debemos tomar todas las medidas necesarias para que la planta no se contamine de virus. Virus prácticamente le caen
todos los virus que le caen al pimentón. Desde el virus del mosaico del tabaco, el virus del moteado del pimentón, el virus del PBY. Todos esos virus le caen al ají. ¿Y qué sucede con la planta de ají cuando le caen esos virus? Bueno, sucede una de las cosas que más ha sido tema de consulta en nuestros canales de YouTube. Y es básicamente que se caen las flores. La planta arruga las hojas, arriba se ponen arrugaditas y las flores empiezan a caerse, los frutos empiezan a caerse. La productividad del cultivo prácticamente se va al suelo independientemente que hagamos un excelente manejo de riego y fertilización. Entonces, controlar la virosis es fundamental para lograr unas excelentes cosechas de ají dulce. ¿Qué podemos hacer para evitar la virosis en el ají? Primero, no repetir cultivos de ají sobre ají, es decir, que nosotros cosechemos una planta un cultivo de ají y luego en el mismo terreno volvamos a sembrar ají y volvamos a sembrar ají y volvamos a sembrar ají. Tampoco tiene sentido que sembremos ají, pimentón, pimentón, ají, ají, pimentón, pimentón, ají. No, porque estamos sembrando prácticamente una especie muy afín y se nos van a acumular las virosis. Entonces, esas son jugadas básicas en el caso del ají dulce. Es preferible que si te va a sembrar ají sea en un lote donde previamente haya habido, por ejemplo, un cultivo del maíz, porque en el cultivo del maíz no se desarrollan los virus que se desarrollan en el cultivo del ají dulce. No tiene sentido que usted siembre papa donde se desarrolla el virus Y de la papa, que después le va a afectar al ají dulce. Entonces tiene que hacer rotaciones que sean inteligentes. Zanahoria con ají dulce, maíz con ají dulce, calabaza. Bueno, ni siquiera calabacín, porque al calabacín también le cae virus, pero podría ser repollo y ají dulce. Ese tipo de rotaciones sí es importante porque eso le va a mantener que la planta de ají no acumule virosis. Otro punto importante es controlar a los vectores de los virus. Y básicamente hay dos vectores importantes en el cultivo del ají. Uno es el áfido y el otro es el trits. El áfido se controla con productos como el jabón, como el aceite blanco, como el caldo sulfocálcico, que también ayudan a controlar el trits. Y a nivel de productos químicos podemos tener a los neonicotinoides, podemos tener a las abamectinas. Esos serían unos insecticidas interesantes para ser considerado su uso en el cultivo del ají. Desaconsejamos productos, por ejemplo, como la cipermetrina, que van a crear un desbalance en la población de insectos y un rebote de las plagas malas a futuro. Entonces, ese tipo de plagas, ese tipo de insecticidas, no los recomendamos en el cultivo del ají. Entonces, ya tenemos un punto importante. Otro asunto es el ataque de plagas que afectan al desarrollo del cultivo. Hay plagas como el caso de los trits, cuyo daño, y de los ácaros, cuyos daños son muy parecidos al ataque de una virosis. La ventaja es que si nosotros tenemos un ataque de trits o de ácaros, con la utilización de los productos químicos o los productos biológicos o los productos botánicos que estamos mencionando en este video, se controlan y la planta empieza a desarrollar follaje completamente normal. O sea, quiere decir que la planta se cura. Si la planta tiene un ataque de virosis, a pesar de que hagamos estas medidas de control, la planta no se va a curar y va a seguir enferma. Entonces, si nosotros estamos ante la presencia de un ataque de una virosis, lo mejor y lo más sano es eliminar la plantación. Si estamos ante la incidencia de un ataque de trits o ácaros, sí vale la pena hacer todos los esfuerzos necesarios para controlar estas plagas y el cultivo se va a recuperar satisfactoriamente. Debemos tratar de ver con una lupa de 50x la presencia de estas plagas en el cultivo antes de tomar la decisión de eliminarlas. Y lo otro es que si vemos que a pesar de que nosotros estemos
haciendo aplicaciones de insecticidas o productos botánicos para el control de estas plagas y la planta no se recupera, podemos inferir de que estas plagas ya transmitieron los virus y la planta se encuentra no posible de recuperarse y es preferible eliminarla. En cuanto a la fertilización, nosotros, acuérdense que no somos muy ganados a dar recomendaciones de aplique tantos kilos de esto, tantos kilos de aquello, tantos kilos de lo otro, porque eso va a depender de los análisis de suelo que usted le practique a sus cultivos. Y eso le va a dar la pauta de cuánto debe usted aplicar de cada uno de los insecticidas una vez que se hayan hecho, de los fertilizantes, una vez que usted haya hecho los análisis necesarios. En el software, nosotros tenemos un software gratuito en la página de inicio de nuestro sitio web, donde calcula la fertilización que se le aplica al suelo. Sin embargo, cuando se utiliza fertirrigación, nosotros tenemos un software que ese sí es pago, donde hacemos los cálculos de las necesidades de agua y fertilizantes del cultivo del ají todos los días. Y hacemos la mejor fertilización para que este cultivo se desarrolle en forma óptima. El riego también es un aspecto importante que depende de las condiciones del suelo, las condiciones climáticas y condiciones del cultivo. No son unas recetas que nosotros vamos a aplicar tal o cual cantidad de agua. Nosotros les recomendamos que contraten nuestro software y allí se les calculará cuánta agua se le aplicará al cultivo, porque no es una respuesta lineal. Y hay mucho riesgo en pasarse en la cantidad de agua que usted le aplica al cultivo, porque si usted le aplica agua de más, se desarrolla una enfermedad llamada Ralstonia solanacearum. Se puede desarrollar otra enfermedad llamada Phytophthora infestans o otra enfermedad llamada Phytium. También regar de más es caldo de cultivo para que se desarrollen nematos. Entonces, como ustedes ven, si ustedes se pasan en la cantidad de agua que le aplican a un cultivo, la cantidad de problemas que les trae. Además de que una planta con exceso de agua no absorbe los nutrientes porque le falta el aire que necesitan las raíces para respirar y producir la energía necesaria para poder absorber los nutrientes. Y las plantas muestran síntomas como que le faltara fertilizante, aún habiendo suficiente fertilizante en el suelo. Quedarnos cortos en la cantidad de agua que se le aplica al cultivo va a representar pérdidas de productividad. Y mientras menos agua le apliquemos al cultivo, el rendimiento cada vez va a ser menor. Entonces debemos tener un punto óptimo de riego donde no produzcamos problemas de enfermedades y plagas en el suelo, además de problemas de falta de absorción de nutrientes, y por otro lado que no produzcamos el estrés necesario para que los rendimientos disminuyan. Y todo eso se los calcula el software que nosotros hemos desarrollado para calcular las necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos en el proceso conocido como fertirrigación. Entonces, eso con respecto al riego y la fertilización. Ya le hemos mencionado tutoraje, ya le hemos mencionado plagas y enfermedades. La preparación del suelo, que si bien uno de los puntos que hemos mencionado al principio, debe ser muy esmerada. Las plantas de ají pueden crecer en profundidad y sus raíces alcanzar 80, 90 centímetros. Entonces, todo lo que nosotros preparemos en profundidad es muy importante. El suelo en superficie no debe quedar excesivamente desmenuzado para que pueda haber un excelente equilibrio entre la retención de aire y de agua para los cultivos. Se hacen surcos, ya mencionamos la distancia de 1,50 a 1,20, ¿verdad? Entre surcos, donde van a ser sembradas las plantas. El riego, el ají dulce tolera riego por surco, riego por aspersión y riego por goteo. En todos esos sistemas, si ustedes lo desean, también se puede practicar la fertirrigación.
Incluso mucha gente siembra el ají y se riega solo con el agua de lluvia, en los sitios donde llueve suficiente para que este cultivo pueda desarrollarse. En cuanto a la lluvia y condiciones climáticas, el cultivo del ají dulce soporta mucho mejor que el pimentón tanto el calor como la lluvia. Entonces, puede soportar, teniendo riegos suficientes, suelos y climas muy áridos o sitios incluso más lluviosos donde el pimentón podría estar dando problemas. El ají pudiera ser una opción de cultivo. Entonces, haciendo un balance, este es un cultivo mucho más rústico que lo que puede representar un cultivo de pimentón. La cosecha. La cosecha se hace de acuerdo al mercado objetivo. En el caso, por ejemplo, de Colombia, con el ají topito, se prefiere la cosecha con el fruto completamente verde, y los frutos maduros no son tan bien vistos como los frutos verdes. En el caso de Venezuela, las variedades rositas es bellísima cuando se cosecha madura, pero también deben cosecharse algunos frutos verdes, y debe haber el contraste entre frutos verdes y maduros. Igual sucede con el ají llanerón, el cual cuando está maduro es de un color rojo bellísimo y de un aroma impresionante. Pero el mercado también exige frutos que sean verdes. Entonces deben ir tanto frutos verdes como frutos maduros. Finalmente, el caso del ají pepón, el cual se consume principalmente verde. Él saca unas tonalidades moradas, pero esas son propias del pimentón verde porque no tienen nada que ver con el color. Cuando el fruto es maduro, que es de un color rojo o amarillo. Si bien cuando ese ají pepón se deja madurar también es comercial, el mercado lo prefiere principalmente verde. Entonces, como ustedes ven, esas son las diversas formas de cosechar el ají, lo cual debe ser siempre concertado con el cliente que le va a comprar la mercancía, de tal forma que esté ofreciendo algo acorde a los requerimientos de sus mercados objetivos. Y bueno, dicho esto, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, conversando sobre el cultivo del ají dulce. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. También lo invitamos a conocer nuestro sistema de información de agricultura, donde ustedes llenan un formulario, y en ese formulario que se encuentra, cuyo link se encuentra en la descripción de este video y en el comentario destacado de este video, y allí, siguiendo ese link, llega ese formulario al cual ustedes llenan, y a partir de ese momento le empezarán a llegar unos correos explicando cómo funciona nuestro programa de asistencia técnica por internet y nuestro software de cálculos de fertirriego, de tal forma que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para lograr los mejores cultivos. Bueno, dicho esto, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias.